Freddy, buenos días y buenos días para todos. Hola Angie, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, acá de nuevo, de vuelta contigo como soporte en estos ciclos de investigación, así que muchas He gracias. vuelto. Has vuelto. A todos, bienvenidos a esta semana de investigación, un tema que concierne mucho a lo que hacemos en las sesiones de hipnosis. Así que sabemos que les va a gustar porque se van a aclarar ahí muchos conceptos y demás. Así que comencemos. Respira profundo, concéntrate en tu respiración. Cinco. Poco a poco sientes como tu cuerpo va entrando en un estado de relajación. 4. Las revoluciones de tu mente van disminuyendo. Se vuelve apacible y tranquila. 3. Te sientes te sientes pesado. Dos. Relaja. No. En el método Grifasi voy a hacer una introducción, Freddy. Tú mantente relajado. En el método Grifasi es muy importante buscar un enfoque comunicativo e hipnótico lo más neutral posible para que ciclo tras ciclo en los diferentes protocolos desarrollados podamos comprender y estudiar qué sucede con la información adquirida cuando se proporcionan sugestiones fuertes. Este protocolo de investigación está dedicado a la parte subliminal, término que siempre se ha utilizado en el método Grifasi para que el poder de sugestión y contaminación de la palabra alma, que siempre se ha usado en diversas religiones, tradiciones espirituales, filosofías y tradiciones orientales y occidentales, pueda incidir lo menos posible. Con este preámbulo, damos paso a las preguntas del protocolo. La parte subliminal. Independientemente de las características que pueda asumir de manera subjetiva, cómo la percibes o visualizas en su esencia puramente más energética, ligada a la dimensión metafísica. Lo que yo presencio es como una energía que es totalmente, o sea, la veo como una energía muy blanca, resplandeciente. Así es como la percibo. Investiga
qué y cómo se genera una parte subliminal? Como consecuencia de una, como una experimentación, de una vivencia. Entonces siempre es como cambiante. Todo el tiempo está en un constante cambio. Eh, o sea, vivencia tras vivencia siempre cambia. No tiene una forma como definida. A veces puede tenerlo, a veces fluctúa entre algo no definido. Siguiente pregunta. ¿Qué relaciones existen entre la parte subliminal y el cuerpo físico? Es una profunda relación. Es muy íntima. ¿Qué relación hay entre la parte subliminal y el momento en que dos seres humanos procrean y dan vida a un nuevo ser humano? Observa lo que sucede o puede suceder entre la parte subliminal y el cuerpo físico. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Siempre es cambiante, como mencionaba antes, al momento de la procreación. Trata de mantener como una neutralidad para hacer que lo que se va a crear tenga como la menor influencia, pero aún así es inevitable tener una influencia. Entonces, lo que yo veo es como, lo que yo veo es como, o sea, que al momento como la fecundación, lo que yo veo es una energía, ¿no? No lo estoy viendo desde la parte del embrión en sí, sino se ve como una energía que es como neutra, porque se crea es como una intención. Cuando, por ejemplo, una pareja quiere tener un bebé, entonces esa intención se crea primero antes que la fecundación misma, es como el pensar, como la sensación de energía. Entonces es como si se vertiera esa intención y se entremezcla y finalmente se crea como una especie como esfera de energía y al momento del acto sexual en sí, es como si ésta se depositara en la parte genital de ambos. Es como una especie como de división, es como si esta energía se dividiera en dos y luego vuelve y se integra en una sola al momento de albergarse en el útero cuando ya se da la fecundación. Entonces lo que yo veo es que es como una energía que busca mucha neutralidad, como para no incidir en esa fase previa de intención, pero aún así es inevitable que haya cierta influencia con las experiencias de cada uno, cómo percibe la fecundación. A veces, por ejemplo, esa neutralidad no es total porque se tiene, por ejemplo, expectativa. Por ejemplo, si se quiere una niña o un niño, entonces ese es el factor cambiante. Bien. ¿Qué características de carácter objetivo percibes que se distinguen en cada parte subliminal o cada parte subliminal de un ser humano? Es que están, no podría decirse, por ejemplo, que haya características o unas pocas definibles, sino lo que yo lo veo es que es una energía que es todo el tiempo cambiante, entonces es como si no pudieras como predecirlo, clasificarlo o como sistematizarlo. Todo el tiempo cambia. Pregunta número 6. ¿Todos los seres vivos tienen una parte subliminal? Sí, no o solo parcialmente.
Sí, pero difiere. Busca ahora quién en la creación existente actualmente tiene la parte subliminal. Uno, dos y tres. Son muchísimos seres, o sea, yo veo cómo se iluminan como puntos del universo. Em, pero es que es como si fuera una energía que se crea dependiendo como el tipo de vivencia, de experimentación que se vive en un lugar, por ejemplo, un planeta, una dimensión, pero es más arraigado como las densidades que tienen que ver con la parte como materia, ¿sí? Pero es como necesario esto, por ejemplo, aquí en la Tierra hay otros planetas donde también difiere un poco, pero es así. Em, pero es como si, o sea, lo que yo veo es como si fueran más, estados como más materia, como más, un poco más pesados. Siguiente pregunta. Ahora busca quién en la creación actualmente existente no tiene la parte subliminal. Lo que yo veo es que hay otros seres en unos niveles muy sutiles donde no tienen una morfología específica. Entonces ahí veo que no la tienen, pero si ellos quisieran la podrían crear de sí mismos. Entonces, de cierta forma podría decirse que todos la tienen. Es que Ujú. lo que yo presencio es que es como una energía que tú creas para algo que requieres en un medio. Por ejemplo, si se va, por ejemplo, a otro planeta donde no hay oxígeno, pues requieres como de una, de un amoldamiento, de un traje, algo que te permita respirar o como adaptarte a esa atmósfera. Entonces la misma energía es como si hiciera lectura y mandara como toda esta información y se crea. Entonces es algo que yo lo que veo es energía y es con esa energía tú puedes crear lo que tú quieras. Si quieres crear un cuerpo subliminal, lo creas y si no, pues no. ¿A qué leyes está sujeta la parte subliminal de un ser creador humano? A la suya propia, se rige bajo su propia como intención creativa. No, no es que hayan unos estamentos externos, aunque puede haberlos si así lo cree, pero lo que yo veo es que esta energía que es como pura en todos, tú puedes hacer lo que tú quieras con esa energía. Y digamos que al momento de plantear lo que quieres es como si se dictaminara la ley, ¿sí? Pero no se concibe en sí como una ley, sino como un libre fluir. ¿Por qué no tenemos acceso a información sobre vidas pasadas y experiencias previas a la reencarnación en el momento del nacimiento? Porque al momento de la fisicalización, o sea, cuando entra el proceso en el que la energía ya aborda el cuerpo físico, es como, lo que yo veo es como si fuera como se comienza como a crear un tramado, ¿no? Yo veo es como la energía comienza como a codificarse, como a enmascararse, no sé cómo explicarlo, es como si uno viera como unos filamentos que comienzan como el embrión está ahí, ¿no? Pero es como si previo a esa fase, el cuerpo ya se está creando, un cuerpo ya adulto, de término medio, no viejo ni muy joven, sino, por ejemplo, 30 años. Entonces, esa energía, al momento de viajar, comienza a tener como una especie como de tramado sobre sí. Y ese tramado lo que hace es como comprimir esta energía. Entonces, ese proceso de compresión es como si costara.
porque se comienza a percibir como la densidad. Y al momento por ejemplo, el cuerpo terminar de consolidarse, entonces lo que yo veo es que ese tramado es como si fuera un cuadriculado, ¿no? Una cuadrícula corporal que luego finalmente cambia por un estado como cremoso, como plata, ¿sí? Y finalmente ya cuando está en este punto, entonces esa, esa como recodificación hace que no haya un recuerdo del estado energético anterior. Y al momento ya en que se alberga dentro del cuerpo, es otra etapa, otra fase de adaptación. Entonces la energía se comprime aún más, porque ya es albergar un cuerpo pequeñito. Entonces, esas fases que acabo de nombrar, que son tres, en el caso que estoy viendo, entonces hace que al momento de ingresar al cuerpo, entonces se comienzan a crear las conexiones cerebrales. ¿Sí? Se crea es que es toda una recodificación. Es toda una recodificación. Es como un sistema operativo. Se requiere como de algoritmos, como para que funcione. Eso es lo que veo. ¿Qué sucede con la parte subliminal cuando muere un ser humano? Es, es muy, es muy relativo porque dependiendo de la codificación de su experiencia, porque todo el tiempo es una codificación constante, un cambio constante. Entonces, en una persona, por ejemplo, lo que yo veo como despierta, consciente, este tramado vuelve es como si fuera, fuera reversivo. Luego vuelve y el tramado se quita y la parte energética se desplaza de manera libre. Pero hay muchos otros que al momento de no pueden eliminar este tramado. Entonces quedan como en un estado de arraigo, como, como si salieran como una densidad intermedia y se quedan ahí. Hay otros que se quedan más acá, o sea, más cercanos acá. Hay otros que incluso descienden mucho más. Entonces es tan relativo a cada cual. Depende de la, de la habilidad de codificar y de decodificar al momento de como comprender que esa codificación que se utilizó en la experiencia ya no es compatible ni necesaria al momento de salir. Entonces, lo que yo veo es que, por ejemplo, hay una persona que es muy arraigada a lo material, o sea, esto le da sentido de identidad y de satisfacción, entonces crea una codificación muy rígida, como unas cadenas que son muy gruesas. Entonces, luego se cree que ese es su sentido de identidad y al momento de salir no, ese mismo peso lo jala, no puede. ¿Sí? Cosas así, entonces depende de las codificaciones de las que tú te zafes al momento de las que elimines, porque es simplemente algo que viviste aquí y aquí se queda. Como por ejemplo, los bienes materiales los utilizaste, pero es algo que tú no te llevas, esto se queda. ¿Sí? Muy bien. Tú al inicio nos hablabas de que lo veía como una energía blanca y que esta era cambiante según la vivencia o experiencia de cada uno. Observa la parte subliminal de un ser humano vivo que te permita hacerlo, que nos autorice a hacerlo para indagar lo que más podamos en este ciclo de investigación. Enfocados ahora sí en esa persona. Observa cómo ha sido la transformación de esta parte subliminal según la información anterior con respecto a sus diferentes experiencias de vida. Cómo la ves al inicio, a un punto intermedio y cómo la ves actualmente. Al comienzo la estoy viendo en el caso de un niño de 12 años. Esta energía en principio es como neutra, como decía, no tiene un idioma, Ujú. simplemente es algo que está en un constante. Entonces, desde las primeras experiencias de este niño, por ejemplo, los afectos, entonces es como si se irradiara, por ejemplo, el afecto que tú puedes sentir, por ejemplo, en el caso de él en el centro de su corazón, cuando, por ejemplo, su mamá le da su primer beso o su primer abrazo, entonces esta energía eh,
siente ese estímulo, esa sensación. Entonces lo hace parte de sí. Entonces es como el entendimiento de la emoción, del afecto, del sentido madre-hijo. Entonces la guarda. Y esto produce un cambio en la metamorfosis. Ya no se ve blanca como totalmente neutra, sino se transforma en una energía como rosada, muy sutil, y lo guarda como sensación agradable. Agradable. Me gusta. Ujú. Hay otro momento, por ejemplo, que veo en él, que es ya el primer llamado de atención de su madre con base a que tal vez ha hecho algo mal, ha dañado a algo. Entonces, es el primer choque, porque ve un tipo de reacción diferente, desconocida a la primera, incluso en el sentido no como comparativo, sino de sentir esa vibración, la percibe como contraria. Entonces, es la primera comparación, como ese estado dual donde tú lo que está bien, lo que está mal. Entonces, Ujú. esto, esta energía la absorbe esta parte subliminal, codifica el comportamiento, lo guarda, como o sea, la manera en que la mamá se expresa, como lo dice, sus gestos, y esta energía se integra y esta es un poco más oscura, más oscura. Entonces se comienza a dar como una especie como de cuando tú mezclas dos pinturas, por ejemplo, el verde y el amarillo, entonces ya tienes una tonalidad azul, ya el cuerpo cambia y comienza a definirse. Ya lo que antes era amorfo comienza a tomar una definición. Y así con cada una de las experiencias. Ok, ya que estamos viendo las experiencias, ahora mantén a este niño que no nos permitió ver su parte subliminal ahí y busca a otra persona humana viva que esté un poco más adulta y que ya haya experimentado un poco más, tenido más experiencia, para mirar cómo impactan los diferentes momentos en estas experiencias, en su parte subliminal. Esta es una señora ya adulta, como de unos 57 años, pero entonces su Ujú. parte subliminal ya se ve un poco más rígida, se ha vuelto como pesada. Ok. Em, En ella, céntrate principalmente en cuando experimentó por primera vez una relación sexual. ¿Cómo fue a nivel subliminal ese, esa experiencia que percibió, que transfirió de su parte física a su parte subliminal? es confusión, porque, o sea, comienza al momento de la penetración, eh, hay una especie como de confusión con base a que no se entiende por qué es necesaria una fusión, pero también está el cuerpo físico, el instinto, la libido, que hace que se permee para el evento. Pero entonces esto lo guarda, pero es como si no se comprendiera, como si ella no entendiera, como si fuera algo que no entiende. Por ejemplo, el por qué es necesario un estado de estos, por qué la sensación del orgasmo, es algo que causa como confusión y como tal se guarda. No fue una experiencia físicamente agradable, fue dolorosa. Entonces Ujú. como esos dos polos del dolor inicial, luego el placer con dolor, entonces así se guarda. Pero en este caso, esta sensación la guarda de una manera como discriminada, o sea, no los colores no se fusionan, sino se quedan separados entre Bien. sensaciones. Freddy, ya que tenemos dos personas de observación que nos autorizaron a extraer esta información de diferentes edades y que han vivido diferentes experiencias, quiero que verifiques en ellos dos em, si las partes subliminales de cada uno son una separación de su parte física o simplemente es una proyección o una extensión. Es más una extensión. ¿Ves o no una conexión constante entre las dos partes, sí o no? Sí, todo el tiempo.
Bien. es permanente. Entonces, perfecto. El niño de 12 años que nos ha permitido verlo, ¿ha tenido experiencias previas a esa experiencia o es la primera vez que es un humano con cuerpo físico? Es la primera vez. ¿Y la mujer? No, ella sí ha tenido 6 experiencias más. Bien. Las características de energía blanca neutral que ves en el niño, siendo su primera vez en un cuerpo humano, ¿es igual a la de la mujer que ya ha tenido previas experiencias humanas o difiere? No, es diferente. Difiere porque es lo que nos has dicho, absorbe las experiencias que ha vivido en lo que ha hecho como humana o por qué. Porque en el niño, como es su primera experiencia, esta energía es más flexible. En el Ujú. caso de ella, a través de todas sus experiencias, la ha vuelto rígida, rígida. Bien. Observa al niño antes de ser un humano, de tener un cuerpo humano que tuvo experiencias previas en el universo, en otros lugares, en otras densidades, ¿sí o no? Sí, Podríamos, o tú podrías verificar si esa, digamos, esa inteligencia, esa conciencia que decide encarnar en la Tierra es la misma que nosotros llamamos subliminal, estando con cuerpo humano, o es diferente. no, es diferente. ¿En qué difiere? Lo que pasa es que esta, es- esta parte como subliminal es una energía que no expresa el todo, es solamente una intención de una creación, no lo define. Hace parte, pero Ujú. Ok. no es una definición. A ver si entendí. ¿Existe entonces algo un poco más amplio de su conciencia que no se llama parte subliminal? Sí, Dime si es quizás lo que en el método Grifasi conocemos como parte sutil. sí, Bien. Entonces es la parte sutil quien decide tener una experiencia, por ejemplo, en la Tierra, y eso lo convierte en una parte subliminal para poder tener este momento, ¿sí? sí, es una habilidad que tú desarrollas, o Una sea, habilidad. Ok. porque por ejemplo, un instrumento musical, ¿qué haces tú? Codificar toda tu energía para para poder transmitir de tu energía a través de él. Pero el instrumento musical no es la definición de ti, simplemente es una extensión tuya. Una manera de comunicar, sí. Sí, Ok, claro, de el instrumento por sí experiencia. solo no Ok. se expresa. Existe, igual, haz la misma lectura que hiciste con la parte física y subliminal, entre la parte subliminal y sutil. ¿Es una separación, una ilusión, una extensión? ¿Cómo lo ves? La parte sutil es el todo, es Es el infinito, todo. es el todo. Muy bien. Mm, puede que esta pregunta sea un poco difícil de medir, pero hazlo con las herramientas energéticas que tienes ahí con respecto a la información de este niño, con respecto a él. La parte sutil y subliminal difieren en niveles de conciencia, en autoconocimiento e información propia, ¿sí o no? Pues es como parcial porque es más, no tanto la parte sutil del niño, sino de la experiencia del niño hacia la parte sutil. Ah, de aquí hacia allá, Sí, es de por aquí hacia decirlo allá así. porque es la manera en que, no sé cómo explicarlo, es como si fuera una manera de ver la experiencia con otros lentes, de otro color. Es como Ujú. cierto estado finito, ¿sí? De lo finito Así. hacia lo infinito, no de lo infinito hacia lo finito. Muy bien. Ya que hemos hablado del cuerpo físico, subliminal y sutil, enfocados en el ciclo, que es la parte subliminal. Esta tiene la capacidad, viéndolo como una extensión, por supuesto, de un todo, tiene la capacidad de tomar decisiones independientes y posiblemente en contradicción a la parte sutil, sí o no. No, Todas las decisiones que toma la parte subliminal en sí están consensuadas y autorizadas o con la intención de la parte sutil, entonces, no, tampoco. Es, explícanos. es más la influencia como del cuerpo ya físico es que esta parte, te voy a decir, o sea, mira,
Yo Ujú. lo que veo es la energía sutil, sin decir que esto sea en escala o sea en jerarquización, no. Yo veo la parte sutil acá, veo la parte subliminal acá y veo la parte física acá. Entonces, esta parte subliminal siempre guarda una neutralidad, pero tampoco es tan neutral porque con la codificación de la experiencia comienza a Claro. crear, ¿sí? Es como si tú Muy crearas una versión tuya, no sé cómo explicar, es que es muy difícil de explicar, pero es siempre muy moldeable. Esta es ok. inmutable, esta siempre es muy moldeable. Entonces, al momento de la experiencia, el primer impacto es desde lo físico, porque esta es la intención, o sea, se requiere de la parte Ujú. subliminal para poder adaptarse a un medio, en este caso terrestre. Y, eh, y entonces es como una fase intermedia, como, mira, esto es como si tuvieras tres círculos concéntricos. El primero es el núcleo, que es la energía sutil, es como hablar del sol. Luego está la parte subliminal, que gira en torno a la parte sutil, en un constante movimiento y transformar. Y por último está la parte física, que se mueve lento, Mm, ok. más lento. Esta es más rígida, no es tan inmutable, sino es la parte física, es la forma en que asumes el medio en el que estás experimentando y vivenciando, pero como con una especie como de amnesia, ¿sí? Entonces, todo lo que vive lo experimenta en su piel, en sus ojos, en sus sentidos, y esta sensación la transmite a la parte subliminal. Es como si esta parte, de cierta forma, a pesar de que no es su intención, de manera inherente a esto, toma todas esas experiencias y las guarda, sin un juicio, Ujú. ¿sí? Pero sí en el sentido del cambio de la energía. Por ejemplo, una experiencia desagradable y una experiencia agradable. No las enjuicia, pero sí sabe que son diferentes, ¿sí? Ujú. Y la parte sutil no, esta sí no enjuicia, sino solamente es la experiencia. Muy bien. Ahora direcciono la pregunta a la parte física con respecto a la subliminal. ¿Es capaz la parte física del ser humano, del niño, por ejemplo, tomar decisiones en contra o en diferencia a la parte subliminal y sin su consentimiento o no? Sí. Observa una de esas decisiones que este niño haya tomado, que va, digamos que sin consenso de la parte subliminal, y dime qué consecuencias ha traído para los dos, tanto la física como la subliminal, En el niño, en el niño. un momento de rebeldía. Em, hay algo que él ha hecho, que le gusta, pero a su familia le produce desagrado, entonces él grita. Él grita porque a pesar de que sus padres lo ven como algo mal, para él está bien. Entonces es como la acumulación de diferentes llamados de atención. Él lo ha como comprimido en su cuerpo, lo ha como represado y esto se manifiesta en un grito Ujú. hacia ellos. O sea, es como si Muy el bien. niño lo que hiciera es como apretar sus puños y gritar muy fuerte y se queda luego así como estático. ¿Cómo impacta esto que hizo su parte física como consecuencia, como reacción a un estímulo externo? ¿Cómo afecta esto a su parte subliminal? Eh, no es tanto que afecte, sino ¿O que impacta? es Ajá. exacto, es más un Ok. impacto. Haz de cuenta que una descarga de energía repentina, ¿sí? Como Ujú. abrupta. Por ejemplo, hay experiencias que tú las vives, causan un estímulo, pero es como suave, ¿sí? Ok. Digamos que tú lo codificas y dices, uy, qué desagradable, pero ya cuando hay un momento de cambio repentino de isofacto, entonces sí produce una descarga generalizada en esta parte subliminal. Entonces es una recodificación como brusca Entonces, en este niño ves esa recodificación. ¿Qué le causa esta recodificación? a él, que Sí. comienza a tener como una especie como de pesadez, porque Ujú. al momento de producir esta energía que es como densa, entonces la integra es que mira,
es como si la parte subliminal fuera un lienzo en el que tú pintas tu vida, ¿sí? Entonces esta parte es como eso. Mm, ok. No, no es que esté ejerciendo un juicio, pero digamos que luego sí puede comparar las experiencias. Y se Entonces, hace una creación al final, como la pinta. exactamente, entonces Muy bien. ya comprende que, por ejemplo, una experiencia de agrado con una ira repentina y en un muy alto nivel de efervescencia, es convulso, o sea, es difícil, o sea, es como un cambio tan brusco de energía densa, entonces esto sí lo puede como definir. No es que juzgue a quien lo está vivenciando, no, pero sí sabe que es una perturbación de energía demasiado pesada. Entonces, esta parte subliminal ya toma otro tipo de tonalidad, cambia, cambia. Ya digamos que comienzan a darse en esas estructuras, la Ujú. pesadez, y ya, Traumas. y ya Ujú. por ejemplo, no es que haya un distanciamiento, sino que está la complejidad del lenguaje, que ya no, la comunicación ya no es tan fluida, se dificulta. Es como uno estar hablando Ujú. alemán y el otro hablando en arameo antiguo, ¿sí? Algo Claro, así. no se pueden comunicar. No es que no exista tal comunicación, No, es que no se entienden entre sí. exacto, porque ya comienza a haber, o sea, son tantas las experiencias que no se saben, por ejemplo, asumir o transformar, que ya se crea un lenguaje corrupto, Bien, pero ahora no, observa. pero no es que estén en conflicto, Sí, sí. simplemente ya no es que sea una separación, no, sino que internamente ya es otra codificación. Freddy, observa ahora a la señora un poco más adulta. Ella que ya ha tenido experiencias previas, que viene con cargas emocionales, vivencias, momentos, memorias, traumas de las anteriores experiencias, y que tú no la ves tan blanca y resplandeciente como veías la del niño que era por primera vez. Observando a esta mujer, em, cuando ella tiene una experiencia, por ejemplo, desagradable o que no le gusta, según su concepto subjetivo, cómo impregna esto en su parte subliminal, en ella, porque va siempre a cambiar dependiendo de a quién estemos observando. Lo que pasa es que es una parte que cuando en un inicio es una energía que es totalmente inmutable, o sea, sin forma, ella ya lo ha transformado en algo muy rígido, como ver un cuadrado, Ujú. o sea, ya no es un cuerpo flexible, sino es pesado, torpe y muy psicorrígido, o sea, muy estructurado. Y es una persona que es todo el tiempo como molesta, como de mal genio. Ya, por ejemplo, la vida la considera una desgracia, cosas así. Entonces esa parte subliminal es como, se vuelve como rígida, como pesada. Y la comunicación es casi que nula. Únicamente es factible la comunicación solamente porque es su propia energía, pero ella es como si lo hubiera codificado así. ¿Qué sucede en ella cuando tiene una experiencia de extrema felicidad, placer, gozo, donde sus frecuencias están altas? Es al contrario de lo del niño cuando, por ejemplo, el niño estaba en un estado feliz y tuvo una molestia y esto causó una descarga. Y esto crea una especie como de brusquedad de codificación. En el caso de ella es lo mismo, pero al contrario. Se ha olvidado tanto Ujú. de la felicidad y se ha concentrado tanto en lo desgraciada que es su vida, que es como si la felicidad fuera un recuerdo lejano, como poco latente, poco tangible, muy glacial. Entonces le causa conflicto y por ejemplo, le cuesta sonreír. Es como si hubiera olvidado sonreír. Ok, y ahora observa esta felicidad así inmensa, satisfactoria en el niño. ¿Cómo impregna esto esta parte subliminal? Se engrandece. O sea, es como se Mm, vuelve más flexible, se amplía, se recrea, no sé, es una vibración tan alta que se vuelve inmensa, o sea, gigante, y esto lo envuelve a él, entonces es como si fuera un entrelazamiento donde él la inhala, sale por sus oídos, luego la escucha, la siente, ingresa a sus oídos, ¿sí? Y sus ojos se vuelven como flexibles, le ujú. permite, por ejemplo, ver más consciente su gusto, se vuelve mucho más agudo,
el inhalar también, o sea, es toda una, es un clímax, es una sensación sutil que es ese agrado de estar. Bien, perfecto. Entonces sí, definitivamente según lo que tú veías es que es como que la parte subliminal se va de cierta manera alimentando o creando según las experiencias de cada uno, ¿sí? Ahora, dime si en los animales funciona igual o diferente con los seres humanos. ¿Tienen los animales esta parte subliminal que ves en los humanos, sí o no? Sí, pero es más sutil. En las plantas también es más sutil. Eso, dime que, aclárame cuál es esa diferencia para que sea más sutil. ¿A qué te refieres? ¿No tienen esta parte intermedia entre el sutil, subliminal físico? ¿Sí la tienen o cómo lo es? ¿Cómo es? Lo que pasa es que ellos no están arraigados al tiempo. Ellos, Ujú. por ejemplo, uno no ve a un perro con un reloj o un árbol preguntándole al otro árbol qué hora es, sino ellos simplemente están en un constante. Entonces ese es un factor determinante para estar más sutiles. Ellos, por ejemplo, un animal no se lamenta de que su mamá lo abandonó. O por ejemplo es cuando tú ves esos perritos amputados que siguen felices. Ellos no sufren por esto, ellos lo que hacen es crear con su energía la adaptabilidad. Por ejemplo, hace un tiempo yo vi un programa, estaba viendo un video de un perrito que sufría de displasia de cadera, que es a él al que estoy viendo, y el perrito le tuvieron que cercenar sus piernitas y él camina y corre solamente con sus dos paticas delanteras. Entonces, no sufre o no se lamenta porque alguna vez tuvo piernas y ya no las tiene, sino que comprende perfectamente la adaptabilidad y lo hace una oportunidad diferente de experiencia. Entonces esa parte subliminal en ellos, ¿sí? Es mucho más sutil, está mucho más, si se puede decir, no es que sea cercana porque se malinterpreta, sino se siente más, ellos lo sienten más como en su sutilidad, de Ujú. la energía infinita que son, que como fragmentación. Y en otros Bien, animalitos, por ejemplo, los que han sufrido de maltrato, los que son eso te iba a preguntar. estos que le tienen miedo a los humanos, que esconden la cola y cosas así, ellos sí tienen un concepto subliminal un poco más definido, pero simplemente es porque esa parte subliminal ha codificado el comportamiento humano hacia ellos agresivo. Entonces, ese es la primera membrana que ellos comprenden, ¿sí? Al humano, no todos los humanos, pero los humanos son agresivos. Somos desagradables para los humanos, nos consideran una carga, nos consideran involucionados, seres inferiores. Entonces ellos sí crean esa codificación. ¿Para qué? Para resguardar la parte física. Entonces por eso es que ellos cuando ven a una persona agresiva salen a correr o pueden actuar con agresividad para defender su integridad física. Entonces sí, en esos casos sí es un poco más definido. Entonces, en estos casos donde el perrito o la mascota, el gato, lo que sea, el animal que sea, tiene un comportamiento, por ejemplo, de agresividad, ¿cómo impacta este acto físico en esa parte subliminal de este animal? Es como un diálogo en el que se considera que es necesario, porque es una situación instintiva de salvaguardar la integridad física. Entonces se considera como programación necesaria la agresividad para hacer sentir su energía y de que no es alguien que sea sumiso o que se entregue, ¿sí? Bien. Ahora, en las plantas, ¿cómo ves tú esta parte subliminal en las plantas? Es más sutil todavía porque el ser humano es es una parte del ecosistema al que al ser humano casi no le da importancia. O sea, por ejemplo, un perrito, un gatico es llamativo porque se mueve por sí mismo, maulla, puede ladrar, puede hacer cosas muy bonitas, pero en el caso de una planta es inmutable, todo el tiempo está ahí. Entonces un ser humano ve un árbol y es como ver algo ahí subjetivo que decora el paisaje, pero que no es lo suficientemente llamativo como para observarlo. Hay muy pocas personas, muy pocas personas que sí comprenden este ecosistema. Entonces las Tienen, plantas, ujú, dime, tienen las plantas parte subliminal sutil, obviamente física, pero tienen estas otras que ves en el ser humano o no. no, es muy sutil.
O sea que prácticamente inexistente la parte subliminal. Pues no tanto como inexistente, pero sí digamos que es un espacio muy delgado entre su subliminal y su parte sutil. Es una línea muy delgada. Cuando un ser humano que tiene la capacidad de comunicarse con las plantas, lo hace entonces con esta parte sutil de la planta. Lo que pasa es que es relativo. Hay humanos que lo hacen por moda, porque Observa uno que lo haga genuinamente, sí, uno que realmente pueda comunicarse con las plantas, las flores, los árboles, que las escuche, que las entiende, que puede transmitir también esa comunicación que ha tratado con esta planta. un indígena. Muy bien. ¿Con qué parte energética se está comunicando este indígena? Más con la sutil que con la primera subliminal. Bien. ¿En qué difiere si se comunica con la primera subliminal? Lo que pasa es que yo veo como si el árbol, o sea, la planta que le está viendo es como si yo lo viera a él ahí, justo enfrente, y digamos que esa parte subliminal es como una capa de agua, como si tuvieras el agua pero en vertical más no en horizontal. Entonces al tocarlo, lo primero que él percibe es la forma en que la estructura del árbol ha asumido su ecosistema. Ujú, Porque aún ok. así las plantas también saben cómo es el actuar del humano, la contaminación, todo esto, ¿no? Entonces ellos han creado una leve capa muy delgada, pero no es una capa limitante, sino es como una capa de, bueno, eso es subliminal, es una capa de experiencia del comportamiento humano y la forma en que asumen el ecosistema vegetal. Entonces yo lo que veo es al indígena a nivel como energético, atraviesa suave esa capa y entonces ya toca con la palma del árbol. Y una vez toca, entonces es como comunicarse con la savia, con la esencia misma del árbol. Y ahí ya la Ujú. comunicación es fluida. Por eso es que los indígenas, ellos saben cuál planta es venenosa, cuál planta no es venenosa. Ellos tienen guardados los aromas de las plantas, ¿sí? Saben en dónde encontrar, por más de que la vegetación sea espesa, saben en dónde encontrarla porque ellos hacen lectura intuitiva del entorno natural. Entonces ellos sí tienen una interacción consciente con su ecosistema. Entonces la planta sí ejerce un diálogo fluido, porque la planta sabe que el indígena es consciente de su presencia, del porqué y el beneficio simbiótico que se puede dar entre ambas posturas. Ok. Aprovechando que estás en este escenario de los indígenas y la naturaleza, en algún momento leí y escuché que los indígenas, antes de consumir una planta o un animal, se comunican con esta parte energética que nosotros conocemos como subliminal para poder Sí, nutrirse o favorecerse de sus cualidades o características. Por ejemplo, ya vimos lo de la planta. Observa ahora cómo lo hace con un animal. Y esto puede generar debate entre los vegetarianos, veganos y los carnívoros. Pero desde esta perspectiva energética quiero que lo observes. es lo mismo, es una simbiosis. Eh, digamos que ellos cuando cazan, ellos siempre, lo que yo veo es como, no porque sea una creencia, no, o porque estén viendo una deidad, sino por ejemplo el espíritu de la selva. Ellos lo que hacen es con su sentir, hacen sentir a todo el ecosistema que requieren cazar. Entonces, por ejemplo, ellos cuando al momento de plasmar esa energía, eso se expande como una onda. Toda la selva lo siente y considera que es necesario para él el consumo de un animal específico por una proteína que requiere para sí. Entonces el Ujú. animal se hace visible, pero no hay una contradicción racional porque entonces se diría cómo es que el animal considera entonces ¿por qué el animal corre? No, no es un diálogo a ese nivel, sino es un diálogo energético. Subliminal. Entonces, Ujú. exacto, entonces el animal que se postula para esto sabe que este ser requiere de esto no por satisfacer un placer o porque su interés es asesinar o porque quiere su piel o porque quiere sus cuernos, sino porque es solamente lo hace porque es necesario para que el ecosistema fluya. Entonces el animalito se postula, entonces sale y es un juego, ¿no? De la cacería. Entonces él corre, el indígena va tras él, ese momento en que es agudo en su visión, lo olfatea, el animal también sabe que está ahí, se esconde en la maleza. Es un juego, hasta que finalmente
No se lo deja simple al indígena. El indígena tiene que sacar toda su audacia, inteligencia, intuición para poderlo cazar, hasta que lo logra, ¿sí? ¿Cómo es la comunicación subliminal? Por ejemplo, entre este cazador que estás viendo indígena y este animalito que se ha prestado para esta experiencia. No es un diálogo, es como un entrelazamiento de energía, de la intención Ujú. y ya. Pero no es que hablen o algo así, no, simplemente sea así. No es lo Pero mismo con... existe un pedirle permiso No, al animal o no. no, es que cuando... Es que no es que él tenga que pedirle permiso al animal o el animal. Por ejemplo, puede pasar que una pantera se coma a un indígena, a un Ajá. indígena desprevenido o algo así. No es que esté desprevenido, a nivel energético lo permite, está de acuerdo, Ok. ¿sí? Pero digamos que esto es una contradicción racional lógica, pero a nivel Ujú. energético no es así, todo es perfecto, es perfecto. Entonces, eh, a pesar de que el indígena siente dolor, es una experiencia de haber sentido que un felino fuerte, fuerte, un digno representante de la raza animal lo ingirió, ¿sí? Entonces, una vez que él desencarna, por ejemplo, es como un estrechar, ¿sí? De energías. No es lo mismo el francotirador que va y mata osos, o el que a los delfines que matan, o a las ballenas, esto ya es otra cosa, ¿sí? Pero Bueno, entonces en esa labor intrínseca, en ese sentir de experiencia intrínseco entre el indígena y su naturaleza, ahí sí es mucho más consciente. ¿qué comunidad indígena estás viendo y en qué lugar del planeta se encuentran? Es decir, no todas las comunidades son igual de respetuosas ni amorosas con los animales, ni con los mismos humanos. O sea, hay tribus de tribus, indígenas de indígenas, pero esa que tú estás viendo, ¿en dónde está? En el Amazonas. Perfecto. Lo aclaro porque las personas, los oyentes, los seguidores creen que un ciclo de investigación es generalizado. No, es dentro del objeto de investigación que estamos haciendo. Pero también hay comunidades indígenas que no respetan la vida animal y que tienen otro tipo de interacción subliminal. Entonces aclaramos que es esta comunidad que Freddy está viendo en este ciclo de investigación, como las dos personas que está viendo en este ciclo de investigación. Ahora, Freddy, ya desconectando un poquito del indígena y de los animales que tienen esta comunicación consensuada para vivir la experiencia, eh, quiero que me digas cuando hacemos una sesión de hipnosis regresiva, por ejemplo, puedes observar una sesión de Calogero, el creador del método, cuando está contactando con la parte subliminal de alguien. Este llamado, este conecta con la parte subliminal. Dime, descríbeme cómo es ese proceso para que esta parte se presente o permita que nosotros ingresemos a su campo. Justo antes a la fase previa de la sesión, la parte subliminal ya lo sabe. Ah, De ok. hecho, también se puede hacer sentir a través junto con la parte sutil de lo que se considera necesario. Pero no es que se hagan sentir porque estén induciendo a la persona que lo haga, sino es un libre de decidir cuando la persona percibe que su energía está perturbada. Cuando esta persona a nivel físico lo percibe, entonces ya se da como una especie como de momento de hacerse sentir. Cuando ya llegó el momento de la sesión, la parte subliminal hace mucho tiempo en un estado como temporal ya está disponible para dialogar, para hablar sobre todo lo que está Mm. contemplando y observando y transmitirlo. ¿Por qué hay sesiones de hipnosis en las que es la parte sutil la que termina haciendo el trabajo? Porque la parte subliminal o no quiere o no puede y su parte física pues precisamente gestionó la sesión, ¿no? Está haciendo algo. Porque la parte física ha estructurado tanto su parte subliminal que la ha convertido, la ha transformado en una energía ya con la cual no se puede hablar porque está como, es básicamente como estar hablando con dos partes físicas. Aprovechando este escenario de la sesión, cuando un ser humano está interferido, no importa el motivo por el cual se permitió la interferencia, ¿qué sucede con la parte subliminal cuando tiene esta interferencia? Está muy casi que nublada. El estado de comunicación es complicado porque la manera en que la persona, por ejemplo, ha pactado, ha creado su propia limitante. Entonces, esa recodificación tiene un alto grado de resistencia que es muy fácil de manipular por otros seres.
Quiero que me saques de una duda con respecto a lo que estás viendo. ¿Fue la parte física quien decidió ser interferible o fue la parte subliminal quien permitió y decidió hacerlo? No, es la parte física. Física. ¿Existe interferencias desde la parte subliminal? Pueden ser interceptadas al momento de encarnar. Ok. Y tiene una consecuencia en la parte física, ¿verdad? Porque Sí, no es, porque es, pues es una continuidad de su propia experiencia. Muy bien. A veces en las sesiones vemos como la parte subliminal discute, pelea con su parte física. O al revés, su parte física no quiere comunicarse con su parte subliminal o no puede. Observa uno de estos casos y dime qué características se presentan en esta discusión, en esta aparente separación o no entendimiento entre la parte subliminal y física. la parte subliminal es consciente de toda la limitante que se ha creado como estructura en sí. Al momento de los cuestionamientos de la parte física o al momento de tratar de reversar, la parte física, la parte subliminal se hace sentir, no porque quiera insultar o no porque su intención sea violenta, no, sino que se requiere de ser fuerte para hacer sentir toda la estructura que se ha creado. Entonces esa parte subliminal se expresa para hacer sentir toda la estructura que se ha creado, todo el estado que se ha creado. Bien. Cuando se hace una sesión de hipnosis, el objetivo es trabajar precisamente en la parte energética, subliminal. Pero hay personas que no requieren de una sesión de hipnosis, que pueden hacer un trabajo desde su físico para modificar su estado subliminal. Observa esas dos maneras de hacer un trabajo interno de introspección. De la parte subliminal para que tenga un efecto físico y que netamente lo haya hecho desde la parte física, consciente, para modificar situaciones subliminales. ¿Lo ves posible? ¿Es así? ¿Se puede Sí, lograr? ¿Difieren en efectividad o en tiempos de resultados? ¿Tú qué percibes en lo que estás observando? es muy fácil. ¿O no? O sea, lo que pasa es que el tiempo está, es depende de qué tanto considere la parte física que esa estructura le pertenece o que le da sentido de identidad es lo que la define. Entonces, digamos que la durabilidad en tiempo temporal, en línea temporal, depende del grado de apego hacia la estructura. Hay personas que lo hacen demasiado rápido, hay personas muy, pero son pocas, muy pocas, que son conscientes y lo modifican. Es muy fácil porque saben que no es complejo, ¿Lo estás viendo de parte física subliminal o subliminal física? desde ambas. Ok. ¿Qué sucede cuando una persona hace un proceso introspectivo, no solo llamándose hipnosis, sino cualquier otro, terapia psicológica, acompañamiento de crecimiento personal, cursos de superación, de mejoramiento personal, hipnosis regresiva? ¿Qué pasa cuando modifica esa parte subliminal, que otros la llaman alma o de otras maneras? Pero en la parte física no se da ningún cambio, ninguna modificación, toma las mismas decisiones, va al mismo ritmo, hace exactamente lo mismo. Porque lo hace por un condicionamiento de aislamiento, o sea, porque considera que es un estado a conseguir. Ese es Pero ¿qué el... sucede? ¿Qué sucede cuando su parte subliminal, energética o almática trabaja, pero su parte física simplemente está esperando que una varita mágica cambie su experiencia? ¿Qué sucede entre esas dos, digamos, manifestaciones energéticas, subliminal y física? La parte física crea una programación, una codificación en una parte subliminal de aislamiento, porque el resultado no se Mm, transmite. Al verlo, que no se transmite o que no se crea o no se muestra, entonces causa juicio. Y al momento de causar el juicio, lo impregna esta codificación en una parte subliminal y lo da en un sentido de aislamiento. Entonces es cuando la persona entra en un estado de desmotivación, desmotivación y también de culpar, de señalar, de cosas así. ujú. Entonces es un aislamiento, no porque la parte subliminal se haya aislado o porque su parte energética esté en Neptuno, no, sino porque la programación de concepción racional de la misma idealización hace que se aísle, piense que está aislado. Bien. Ahora observa lo contrario. Una persona
que se puede hacer una sesión o un trabajo introspectivo eh, y toma decisiones contundentes y conscientes aquí desde lo físico. Es decir, tengo un cáncer de pulmón, es un ejemplo, pero tú observa lo que sea te aparezca ahí en el estado energético. Decide dejar de fumar y cambiar su estilo de vida. Es decir, lo está haciendo desde acá. ¿Cómo impacta esto en su parte subliminal? Se da lo mismo del niño cuando experimenta una felicidad. La parte subliminal, esa energía se siente muy feliz del estado despierto de la parte física. Entonces se da una comunicación fluida, es un entrelazar. Entonces por eso es que hay personas que se pueden curar de una enfermedad terminal, ha ocurrido. Es porque son tan conscientes de su energía que al momento del entrelazamiento de ambas partes es una sincronía perfecta. Entonces la parte subliminal, con la propia intención de la parte física hacia la subliminal, hace que recodifique toda su parte genética y la persona se cura. Las partes subliminales de los seres humanos, ¿tenemos una comunicación constante o no? Es decir, yo me puedo comunicar contigo cuando quiera, como quiera, o tú conmigo. ¿Existe o no existe? Diálogo entre una subliminal de una persona junto con otra que tiene enfrente. Sí. O enfrente no, puede estar a kilómetros, me refiero. Sí, o sea, digamos que en sentido ¿Existe comparativo, sí. esa comunicación? Sí, a veces, Esa comunicación a veces, como dices tú, se da de manera consciente e inconsciente o debe ser consciente para que sea posible. en ambos casos. Muy bien. Em, ¿Existen en los otros planetas o estados energéticos o densidades, también existe esta parte subliminal o no? Existe pero en diferentes condiciones, no igual acá. Claro, depende del lugar donde vas a tener la experiencia. Ahora, aquí volviendo a la Tierra, ¿hay algo intermedio entre la parte subliminal o física o no? Una interferencia, Ok. ¿Y nosotros podemos crear algo intermedio de manera consciente sí. también? Ujú. Cuando morimos, observa cuando alguien muere. Ya nos hablaste un poquito del proceso de esto. ¿Qué sucede con las experiencias que vivió en esa vida que acaba de terminar? ¿Qué sucede con esa parte subliminal? Eh, Dependiendo del grado de apego hacia la experiencia física en lo material, puede mantenerlo. Lo que te decía antes, esto puede Ujú, arraigarlo a diferentes niveles de densidades y mantenerlo ahí. O también se puede fragmentar, ¿sí? Y quedarse ahí. muy bien. Y por último, Freddy, dime si las interferencias que tenga la parte subliminal y física o física tienen alguna incidencia en la parte sutil, ya que estuvimos indagando un poquito en esta parte. La parte ¿Sí sutil o lo no? ve como una experiencia, o sea, no es una energía que es como el todo, entonces no es que le afecte, porque esta parte es inquebrantable, no es tocable. Eso está tocando, es como si estuviera tocando una pequeña flama de un sol incandescente infinito. Entonces simplemente es algo que está ocurriendo, pero no, esta parte no la pueden tocar. No, no, o sea, lo que yo veo es que es como ver algo, una pequeña pelucita. Una interferencia es una pequeña pelucita acercándose al sol. Ujú, No puede entrar. Entonces no hay afectación. La parte sutil sabe que está ahí, pero no le afecta, o sea, no está en ese estado ok. como dual. Y última pregunta, dentro de las teorías de conspiración y todos estos temas de investigación que hay tanto por internet, se habla de los walking, ¿no? Estas estuches físicos que no contienen energía humana, sino de otro tipo. ¿Existe o no parte subliminal de alguna inteligencia en ese walking, como lo Sí, estamos viendo? Muy bien. Eso es todo lo que quería investigar por ahora. Así que Freddy desconecta de todos y de todo. Percibe tu respiración y voy a contar de 1 a 3 para que vuelvas aquí ahora y abras tus ojos. 1, 2 y 3.
Desconectado, Sí, pero no de tu parte subliminal, ¿no? Freddy, ¿cómo te sientes? muy bien, ¿Qué tal la información que salió? excelente. Disfrute. Bueno, es un tema de los que siempre estamos, con el que siempre estamos interactuando. Es una sección energética de los que siempre estamos interactuando en nuestras sesiones. Así que del todo no es tan desconocido para nuestro público, nuestros seguidores y para nosotros, por supuesto. Gracias, Freddy, por ser nuestro soporte, por darnos esta información, por supuesto, desde la perspectiva que has observado. Les invitamos a que observen las demás participaciones, que al final todas aportan un poquito de información para que ustedes, como dice Freddy, la pasen por la intuición y se queden con esa información que resuene dentro. Así que nada, sigan viendo las demás participaciones. Gracias por vernos, seguirnos, comentarnos y saludarnos. Leemos cada uno de sus saludos y eso nos da inmensamente alegría, así que no dejen de hacerlo. Y nos vemos hasta el próximo tema de investigación, cuando sea posible. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información
sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones.
I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo.
A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.